y ha llegado el momento de hablar de los conjuntos o set en inglés de Python. Los sets son colecciones de elementos únicos que no tienen ningún orden y no hay repetidos. Acá a la derecha tenemos la representación de un conjunto con las llaves y básicamente si agregamos primero el elemento Python, después datos y después Python de vuelta, Python no va a aparecer dos veces como sucedería en una lista o una tupla. Simplemente vamos a tener dos elementos Python y datos. Esto es muy útil cuando querés eliminar duplicados de una colección. Y en general solo te importa saber si algo está o no en este conjunto. Son como las dos cosas que más van a usar. ¿Qué son estas operaciones que permiten los conjuntos? Vienen de la lógica, puede que ya las hayan escuchado. Hay tres operaciones que son fundamentales cuando hablamos de conjuntos y ayuda mucho verlas visualmente antes de pasar al código. Primero tenemos la unión entre A y B. Tenemos un conjunto A y un conjunto B que están representados por dos círculos distintos. La operación de unión lo que hace es crear un nuevo conjunto con todos los elementos de A y con todos los elementos de B. Por otro lado, la intersección crea, dados dos conjuntos A y B, crea un tercer conjunto que tiene todos los elementos que están en A, pero que también están en B, es decir, los elementos que están en los dos conjuntos. Y finalmente tenemos la operación de resta, que es todos los elementos que están en A menos los que están en B. Ahora vamos a ver a los conjuntos en acción en la terminal de Python. Vamos a definir una variable tags, que en inglés significa etiquetas, y vamos a crear un conjunto. Fíjense que estamos usando las llaves y adentro tenemos dos cadenas de texto, Python y datos. Igual que antes, puedo hacer print de los tags para ver el contenido del conjunto. Y también puedo saber la cantidad de elementos que hay en este conjunto. Puedo hacer len de tags y me dice que la cantidad de elementos es 2. También puedo utilizar la palabra clave in para saber si Python, por ejemplo, está en tags. Me dice true, verdadero. Y probamos otra cosa, por ejemplo web, me fijo si está en las tags y me va a decir falso, false. Otra cosa que podemos hacer es añadir elementos a este conjunto. Si yo uso add y le doy el nombre del elemento que quiero añadir al conjunto, me va a decir, bueno, vamos a ver cuál es el contenido que tiene este conjunto. Fíjense que web se añadió. Pero si yo quiero añadir una palabra, un elemento que ya teníamos como es Python, si inspecciono el contenido de este conjunto, voy a ver que no cambió absolutamente nada porque Python ya estaba en el conjunto y dijimos que los conjuntos no permiten duplicados. También puedo querer borrar algún elemento del conjunto. Hay dos formas de hacerlo. La primera es remove y le doy el elemento que quiero borrar. Ahora vamos a ver que datos no debería estar más en nuestro conjunto. Ahora solamente tenemos Python y web. Pero ¿qué pasa si quiero borrar un elemento que no existe? Remove me va a lanzar una excepción, key error, diciendo de que el elemento que queremos borrar no existe. Hay una segunda opción para borrar elementos de un conjunto que es discard. La diferencia entre remove y discard es que discard no va a lanzar un error si queremos borrar un elemento que no está en el conjunto. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en vez de remove vamos a usar discard. Fíjense que C no es parte del conjunto, pero no me da ningún error. Nosotros podemos querer iterar también en nuestros conjuntos. Si definimos nuestro conjunto tags, que tiene tres elementos, Python, datos y web, podemos querer iterar sobre este conjunto usando un for loop, un ciclo for, igual que antes y muy parecido a las listas, a las tuplas. Hacemos for. Tag es una variable que está definida solamente dentro del cuerpo del for y va a tener cada uno de los elementos en cada iteración o ciclo del for. Recordemos que los conjuntos tenían unas operaciones muy interesantes, que dados dos conjuntos podíamos calcular la unión, la intersección y la resta o diferencia de esos conjuntos. Vamos a ver cómo se hacen en Python. Estábamos trabajando con un conjunto que se llamaba tags. Vamos a ponerle que tenemos estos tres valores, Python, datos y web. Y vamos a definir un nuevo conjunto que se llama backend.
Y vamos a tener Python, API y SQL. Fíjense que Python está en ambos conjuntos. Para poder hacer la unión, vamos a hacer el nombre del conjunto 1, ese símbolo se llama pipe, y el nombre del otro conjunto. Entonces hago tags unión backend. Y el resultado tiene los elementos de ambos, pero no tiene 6 elementos porque Python se repite en los dos, entonces simplemente aparece una sola vez. Para hacer la intersección vamos a hacer tags ampersand backend y el único elemento que está en ambos es Python. Entonces la intersección solamente tiene un solo elemento. Para la diferencia, ¿qué elementos están en tags menos todos los elementos que están en backend? Como Python está en ambos, ese se va a ir y solamente nos quedan los elementos de tags, o sea, datos y web. Una última cosa que podría querer hacer con mi conjunto es borrar todos los elementos que están disponibles y para eso puedo utilizar la función clear. En este caso, tags tenía los 3 elementos que vimos anteriormente y ahora tiene el conjunto vacío. Esto fue todo sobre conjuntos y nos vemos en el próximo capítulo para que vayas aprendiendo a crear tus propios tipos de datos.